Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Después de haber terminado el ciclo litúrgico de la Navidad el domingo pasado, con la fiesta del bautismo del Señor, emprendemos hoy el domingo, el tiempo ordinario, con un domingo especial, que así lo declaró el Papa Francisco, domingo de la Palabra de Dios. Domingo para tomar conciencia cómo a través de la Palabra de Dios Él nos toca, nos sana, nos cura, un conocimiento de las Escrituras. Es importante que en nuestra oración y en nuestra vida espiritual la Palabra de Dios ocupe un lugar preeminente y siempre podamos incluso rezar diariamente. Tanto bien que hacen esos evangelios en los que muchos cristianos tienen el Evangelio del día, esos libros, y pueden rezar con el Evangelio de cada día. En el Evangelio de hoy precisamente escuchamos la llamada a los primeros discípulos que seguían a Juan el Bautista y se encuentran con el Maestro con una serie de preguntas muy importantes que también son para nosotros. Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta que en forma de pregunta les hace Jesús: ¿qué buscáis? Fueron y vieron. Al final la vida cristiana es ir y ver dónde vive Jesús. Como decía Benedicto XVI, la fe es vivir con Jesús. No se le olvidó nunca a Juan la hora 10ª en la que fueron y vieron dónde vivía el Maestro. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de liturgia, al hilo del documento La Instrucción Pastoral que la Conferencia Episcopal Española ha publicado, Un Dios de vivos, sobre las exequias. Vamos a hablar de esta realidad y también de esta delegación, como estamos haciendo esta temporada, conociendo las distintas delegaciones, la Delegación Episcopal de Liturgia. Y para ello está con nosotros el delegado José Antonio Goñi. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Alfredo. Bueno, comenzamos por situarnos en este domingo de la Palabra de Dios, que lo instauró el Papa Francisco. Un poco, ¿qué cometido tiene proponernos un domingo de una manera temática como Domingo de la Palabra de Dios? El Papa, al introducir este Domingo de la Palabra de Dios, nos enfoca todo el año, acabado el ciclo de la Navidad, comenzamos ya el tiempo ordinario y nos lo enfoca para que pongamos nuestros ojos en esta Palabra de Dios. Quizá por muchos años que hemos tenido la Palabra de Dios en latín y no era entendida, la gente ha hecho mucho hincapié en el sacramento. El Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, revalorizó y puso otra vez en su lugar la Palabra de Dios en las celebraciones. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo ese rum de que parece que solo la consagración genera esa presencia de Jesús entre nosotros. Es verdad, es una presencia en otro nivel, pero también Jesús está presente en esa palabra que Dios nos dirige. Y revalorizarla, darle importancia y que los fieles lo tengan así presente, o como has dicho, puedan leer el Evangelio en casa, no es tanto para hacer cosas en la misa, sino para darle valor, para que en su día a día la palabra tenga su importancia, su lugar. Y siempre la palabra consoladora en las exequias. La Conferencia Episcopal ha sacado este documento de una instrucción pastoral, Un Dios de vivos. Siempre es un tema muy de primer orden en las parroquias, el tema de los funerales, las exequias, y a veces no suficientemente bien asimilado en el pueblo de Dios, porque cuando sufre una pérdida de un ser querido. Bueno, al hilo de esta instrucción pastoral, ¿qué preocupación tiene la Iglesia con respecto a los funerales y qué celebra o cuál es el centro de las exequias? El problema que nos ocurre es que los cristianos, medio más o menos practicantes a su manera, los domingos habituales pueden venir a misa más o menos, pero a la hora de la muerte todo el mundo se acuerda de que tenemos ahí a un Dios y quieren ponerse a bien con Él o quieren hacer esa despedida, con lo cual en el funeral es un momento en el que nos viene mucha gente que está más o menos habituada a estar con la Iglesia, en celebraciones, y la importancia de saber presentar el mensaje que queremos transmitir en los funerales, y que no es otro que Cristo ha resucitado y que esa resurrección la ha compartido con todos nosotros, que estamos llamados a vivir con Él esa vida resucitada.
Con lo cual, en cada funeral lo que transmitimos es eso, esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza en la resurrección. La Iglesia no celebra un funeral para homenajear al difunto, como a veces parece que algunos quieren, sino para poner nuestros ojos en Cristo resucitado y hacernos ver que ese difunto queremos que participe de esa vida. Ya lo has dicho, es un difícil equilibrio en la celebración a la hora del sacerdote, el párroco, plantear el funeral a la familia. A veces se hace un difícil equilibrio porque a veces las familias, bueno, incluso a mí me han, no sé qué evolución tendrá, me han pedido, incluso yo no tengo pantalla, pero ni puedo poner porque no tengo sitio, pero incluso poner vídeos del difunto, como se hace igual en las bodas, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Me han pedido en varios. Ese difícil equilibrio entre el anuncio de la salvación de Jesucristo resucitado y en lo que dices tú, que no es un homenaje al difunto. Muchas familias piden leer algo al final de misa. Entiendo que hay entre la norma. Es cierto que es un difícil equilibrio porque además es un momento muy sensible de las familias. Y de algunas, el momento en el que están cercanos a la Iglesia, y recibir también un rechazo o un jarrón de agua fría no hace un bien pastoral. Con lo cual, teniendo de fondo que lo que presentamos es esa resurrección de Cristo y que nosotros participamos en esa resurrección, tenemos también que saber combinar pastoralmente cómo estar cerca de esa familia que sufre y cómo también de alguna manera ellos quieren hacer su homenaje a ese difunto. No es el funeral el momento de hacer alabanzas, ya dice el propio refrán, pero sí podemos dar espacio al final de la misa, cuando hemos hecho la despedida, dejar un momento, o si no, también hacerlo en el propio cementerio, el propio ritual aparece, antes de la inhumación del cadáver. Aquí en Pamplona, que no hay la costumbre de celebrar las exequias con el cadáver, a mucha gente se le escapa unos ritos que tiene la propia celebración, bueno, pues muy significativos, ¿no? Podrías, vamos, claro, la celebración de un funeral propiamente es la última vez que llevamos a ese miembro de la comunidad a la iglesia, y en ese funeral tenemos unos ritos con el cadáver. Uno de ellos al principio es que ponemos junto a él el cirio pascual. Todos recordamos que el cirio pascual representa a Cristo resucitado y así se enciende en la vigilia pascual para mostrar esa relación de Cristo resucitado con esa persona difunta que queremos injertarla en esa vida resucitada. Y hay otros dos gestos vinculados al bautismo. Estamos haciendo la última celebración con el difunto y evocamos a la primera que hicimos con él, al bautismo, que es asperjar, rociar sobre él agua bendita en recuerdo del bautismo por el cual fue hecho miembro de la Iglesia y por el cual fue injertado en Cristo, y también incensar el cadáver, porque el bautismo nos hizo templos de Dios, y simbolizando que este cadáver era templo de Dios, templo donde residía el Espíritu Santo, incensamos el cadáver. Dos gestos que nos vinculan al inicio de la vida cristiana, bautismo, y que nos hacen referencia a que no son unos restos cualquiera, sino que son unos de una persona que está llamada a esa vida eterna. Pues vamos a seguir hablando de liturgia, interesante tema, pero vamos a ver antes un vídeo que corresponde a este domingo segundo del tiempo ordinario. Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían, preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?».
Les dijo: venid y lo veréis. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, fijando en él su mirada, dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Pues en este domingo de la Palabra de Dios estamos hablando con José Antonio Goñi de la Delegación de Liturgia, hablando de liturgia, y ahora concretamente desmenuzando ese documento de la Conferencia Episcopal Española, Un Dios de vivos, sobre todo la realidad de las exequias y los funerales. Hay una realidad importante que es la incineración, que todavía la gente pregunta... ¿Se puede, no se puede? ¿Se puede? ¿Dónde dejar las cenizas? Me preguntan, tal. Hay algún documento anterior del Papa que marcó un poco cómo está el tema, qué dice la Iglesia. El tema de incinerar al difunto, de las cenizas, es un tema, como sabemos, relativamente reciente. En la antigüedad, en los orígenes del cristianismo, los romanos incineraban a los muertos. Sin embargo, los cristianos inicialmente se opusieron por el valor que daban al cuerpo como ese elemento de nuestro ser y que estábamos llamados a resucitar. Por eso siempre la Iglesia durante tiempos ha sido un poco más reacia a que se incinerasen los cadáveres. Sin embargo, en época más reciente, en la cual ya ha habido una reflexión posterior y se ha visto que no era algo negativo, siempre y cuando siguiéramos teniendo ese valor inicial al cuerpo, ese valor de que esas cenizas son los restos que nos quedan de nuestro difunto y que debemos tratarlas de la misma manera que tratamos al cuerpo del difunto. Por tanto, el cuerpo del difunto lo enterramos o lo depositamos en un cementerio, en un lugar donde están los cadáveres, y igualmente debiéramos hacer las cenizas. Es decir, las cenizas no son un objeto para tener en nuestra casa y hacer un pequeño altarcito, por así decirlo, con nuestro ser querido difunto, sino que son para ser llevadas a un columbario y depositadas como se haría con un entierro. Además, el no tener las cenizas en casa, sino tenerlas en un lugar, tiene también su valor psicológico. Tener en casa continuamente esa evocación al difunto nos hace estar en un continuo luto y teniendo presente ese dolor de la persona querida, como si además pudiéramos estar llevando esas cenizas como si lleváramos al difunto de un lado para otro. Bien, pues hasta yéndonos un poco del tema de este documento y ya yendo más al tema de la liturgia, bueno, igual alguien nos está viendo y se sorprende un poco de que exista una delegación de la liturgia. ¿Cuál es la función en una diócesis del delegado, de la delegación de liturgia? La función de la delegación de liturgia es poder coordinar, ofrecer materiales sobre temas litúrgicos, sobre las celebraciones, ayudar a los curas en esa labor que ellos están en sus parroquias, en sus iglesias, continuamente celebrando la liturgia en los distintos sacramentos y en otras celebraciones. Con lo cual, la delegación es más una ayuda, un servicio que ofrece este material o esta ayuda a los sacerdotes, no es una vigilancia, por así decir, sobre las celebraciones de la diócesis, sino un intento de coordinar, regular, ofrecer materiales. Como último, digamos, no lo sé, pero bueno, un momento fuerte de la Iglesia litúrgico ha sido la publicación del nuevo misal y los nuevos leccionarios. Mucha gente se ha sorprendido quizás de la revisión de los leccionarios, de la traducción y también del misal, concretamente de las palabras de la consagración, ¿no? ¿Cuáles han sido las grandes novedades? ¿Por qué la Iglesia vamos a asistir a más renovaciones de los textos del misal, de los textos de la Escritura? Los textos de la Escritura y de la misa
que están en sus idiomas originales, a la hora de traducir, la Iglesia había visto que a veces se hacían imprecisiones, no había una traducción en algunas ocasiones fiel al texto y después de la experiencia de todos estos años celebrando ya en lenguas populares, se vio oportuno que se hicieran revisiones ajustándose mejor a los términos tal y como aparecen en latín y haciendo una traducción más ajustada al original. Esto ha hecho que se hayan revisado los textos de la Biblia y por ello los leccionarios y también los textos de las oraciones de la misa. Y algunas palabras, algunos términos inicialmente nos resultan chocantes en esta traducción. Comentas el por muchos de la misa, en las pasadas Navidades escuchábamos la palabra unigénito para referirse al Hijo de Dios, o verbo también para referirse al Hijo de Dios. Son términos que intentan enriquecer nuestro vocabulario y que a veces podemos desgranar en las propias homilías o dedicar un momento a veces cuando sale un término que resulta un poco más inusual en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Y cuál es un poco la argumentación? Yo creo que puede ser asequible, sencilla, de que la Iglesia haya optado en las palabras de la consagración del vino, por añadir que fue sangre derramada por muchos. Por muchos. El texto original latino dice por muchos. Sin embargo, se veía que el sentido de esa traducción era un sentido diciendo una universalidad, y por eso al traducir se hizo una interpretación un poco más libre que hace referencia a por todos, que era la inmolación de Cristo por todos. Sin embargo, ese texto, dicho por Jesús, estaba haciendo referencia a otro texto del Antiguo Testamento, un texto de Isaías, donde aparece el siervo sufriente que también sufre y dice por muchos. Los discípulos en la última cena, que están un poco perdidos, le piden a Jesús: yo quiero ocupar los primeros puestos, ¿cómo que tú vas a sufrir? Están un poco perdidos, y ellos, que conocían bien la Escritura, al escuchar que Jesús dice mi sangre derramada por muchos, les evoca ese pasaje de Isaías, ¿no? En nuestro lenguaje popular hay frases que tenemos metidas, y lo digo un poco con humor: si alguien nos dice ¿por qué no te callas?, seguro que a todos nos viene la imagen del rey emérito diciendo esa imagen. Pues igualmente a los discípulos decir a Jesús ese será derramada por muchos, les hace ver ese otro pasaje de Isaías, diciendo ahí va, si Jesús está diciendo que Él es ese siervo sufriente que había profetizado Isaías. Y ahí que el Papa Benedicto pidió que fuéramos fieles a la tradición que había mantenido ese texto con el por muchos, más allá de que tuviera un sentido universal, al igual que Jesús utilizó ese término por fidelidad al texto de Isaías. Con lo cual es una fidelidad del texto a Isaías y nosotros a su vez una fidelidad a las palabras de Jesús que hacen esa referencia a Isaías. Por cerrar este tema, no tanto el misal, que puede ser que sí, los leccionarios, ¿se espera que más adelante haya más precisiones, haya más revisiones de la traducción de la Escritura, o es un tema más bien cerrado? Inicialmente es un tema, digamos, cerrado, lo que sí que con el uso hay cosas que se van viendo que suenan peor, que igual las frases son más largas, que haría falta meter puntos. Eso no significa que se vaya haciendo un elenco de elementos que habría que ir puliendo y que llegue el momento en el que se hagan, pero no es una cosa como para decir, venga, y ahora en este año cambiamos estas tres, y el año que viene, sino que es una recogida que se va haciendo de textos, porque ahí sí que hay un tema de fondo, y es que no es lo mismo un texto para ser leído uno solo que para ser proclamado. Y se ve algunas carencias por esa problemática de la proclamación, de decirla en público. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo y último sobre el Evangelio de este domingo.
Bien, pues nos queda poco tiempo, estamos con el delegado diocesano de liturgia, José Antonio Goñi. Bueno, hemos hablado de liturgia, concretamente ese documento de las exequias, de lo que es la liturgia, de la revisión del misal romano y de los leccionarios. Bueno, Domingo de la Palabra de Dios, te invito a que una última palabra digas desde tu formación de liturgia, consejo a los lectores en este Domingo de la Palabra de Dios y a los pastores, que estamos todo el día proclamando la palabra. Yo creo que un buen consejo es preparar esa proclamación de la palabra, que los lectores se lean, bien en casa o bien un rato antes en la sacristía, los textos que van a proclamar. No es lo mismo improvisar el texto que haberlo leído, ver dónde están las comas, los puntos, las palabras clave, para poder así proclamar. Si uno no ha entendido bien la palabra, no puede hacer esta buena proclamación. Y que los sacerdotes en sus parroquias promuevan este ministerio de los lectores y darse cuenta que es un ministerio importante en la celebración. Sabemos que es el primer ministerio que hizo Jesús cuando fue a la sinagoga y hizo de lector. Efectivamente. Muy bien, José Antonio, pues un tema apasionante de la liturgia que lo dejamos abierto para que puedas volver e instruirnos en este tema tan importante para la vida de la Iglesia que es la liturgia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues nada más, que en este Domingo de la Palabra de Dios sea, como dice el Salmo 118, lámpara y luz para los pasos de cada uno de nosotros por la vida. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.